Eh, Antes de empezar, me gustaría que alguno de ustedes me pudiera decir qué es lo que está entendiendo, por qué son las compuertas lógicas y por qué son importantes para el área de la computación. O primero, ¿qué son? ¿Qué es lo que entienden que son las compuertas lógicas? A ver, díganme, compañeros, ¿qué es lo que están entendiendo que son las compuertas lógicas? Es un dispositivo electrónico con una función booleana para funciones como sumar o restar. Ah, sí, yo dije, ya parece definición del libro, ¿no? No, sí, en realidad, recuerdan que les decía que computar significa contar. Entonces son formas físicas, o sea, una forma que podemos ver, tocar, que nos permiten precisamente esas operaciones. Como les decía al principio, la unidad permiten que las matemáticas se conviertan en algo físico. Las matemáticas son una cuestión mental, o sea, son cosas que están en nuestra mente. El concepto de suma, resta y demás físicamente no tienen mucho sentido. Pero ya visto como un dispositivo, pues sí. Ahora, ya que las matemáticas, o sea, no nada más nos sirven para sumar y restar, nos sirve para toda la parte matemática de ¿por qué queremos usar matemáticas? Porque queremos que las cosas se hagan de una mejor manera. Dicen que los ingenieros somos maniáticos en cuanto a querer optimizar las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo incluso en mi vida personal trato de optimizar mucho mis tiempos, optimizar todo lo que hago. Y es importante porque ustedes también como futuros ingenieros tienen que tener esa habilidad y se desarrolla con los años, no es de la noche a la mañana, de empezar a optimizar, ¿no? De decir, por ejemplo, orden en primer lugar. O sea, por ejemplo, dices, tengo mi escritorio y si se fijan, mi escritorio está pues, casi solo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en un lugar. O sea, por ejemplo, algo que indica muchísimo desorden y muy poco óptimo es de que tengas aquí el montonal de iconos, ¿no? Entonces, pues conduce a un concepto de desorden. Tienen que tener un orden muy fuerte, o sea, ¿por qué razón? Porque el desorden conduce al desperdicio y lo que nos contrata normalmente es para que no haya desperdicio y para que las cosas funcionen bien y aparte no nada más funcionen bien, sino también mejor. Sí, o sea, por ejemplo, si yo voy a ser un ingeniero que voy a cobrar que voy a querer un buen sueldo, pues también les tengo que ofrecer algo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Me vas a contratar y te voy a costar, no sé, 15,000, 18,000 pesos al mes, pero te voy a ahorrar 20,000. Entonces, como que, o te voy a hacer mejor tu proceso, o sea, tecnológico. Desde como maestro, ya como que les guste más, pudimos simplificar las inscripciones y pudimos simplificar varios procesos, entre ellos la entrega de boletas. Por ejemplo, la entrega de boletas, desde que los maestros entregaban sus calificaciones hasta que esta boleta, duraban alrededor de 5 semanas, 6, a veces hasta 2 meses, porque se cruzaban las vacaciones. Y cuando nosotros, cuando entramos y automatizamos el sistema, las boletas se entregaban una semana después. De hecho, hasta antes, o sea, si por ejemplo los docentes se entregaban un viernes, posiblemente para el siguiente miércoles ya podíamos haber estado entregando boletas, ¿eh? Las boletas en físico, o sea, el papel, porque todavía no teníamos tanto internet. Entonces, bueno, hay un esquema que permite optimizar. Voy a poner el micrófono. Antes de poner el micrófono, ¿alguna duda?
porque ya ven que después no se oye. ¿Alguna duda, compañeros, antes de empezar? Ok, supongamos que no. Bueno, no supongamos, simplemente por el hecho de que no me la dicen, pues supongo que no. O sea, es bastante válido decir que no la tienen o no la pueden decir, pero bueno. Este sería ya el último tema de la unidad. Aclarando que el álgebra liviana, ya, aclarando, el álgebra booleana es muy larga, ¿eh? De nuevo, o sea, por ejemplo, si tú llevas en electrónica, llevas mucho de esto y no llevas 2, 3 semanas, llevas un curso completo. Entonces, recuerden, cada uno de los temas en realidad es simplemente una introducción. O sea, por ejemplo, les digo, me puedo pasar todo un curso viendo lógica, o todo un curso viendo conjuntos. Entonces, pues, aquí la idea es también igual una introducción a la optimización, porque porque es lo que se nos pide, ¿no? O sea, y aparte es lo que hace que seas valioso, de que puedas hacer algo que se hace de la misma manera, pero más óptimo, más rápido, menos costoso, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso ahorita ya no nada más te piden eso, ¿no? Sino te piden de que sea ecológico, ¿no? De que en la optimización tienes que pensar, ¿no? De que los materiales y todo lo que estás usando computadoras, dejes de puede ser reciclable o puede ser pues reusable o alguna cosa así, porque contamina mucho. Entonces, bueno, empezando con hay un método que se llama los métodos de mapas de Carnot. Aquí, y de lo que se trata es muy sencillo. Bueno, relativamente sencillo. Lo que se quiere es como les decía ayer, a partir de del comportamiento de la tabla de verdad, intentamos optimizar, es decir, ver la parte importante. Por ejemplo, aquí en esta parte, la parte importante es donde da puros unos. La que da puros ceros, pues no es no tiende a ser importante, ¿no? O sea, la parte importante es donde la salida de la función, que es esta, te da puros unos. Cuando te da puros ceros, pues no interesa mucho, ¿no? Y y dice uno, bueno, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si? Pues no, hay que ver esto como matemáticas. Y las matemáticas, ahí donde nos interesa es cuando el sistema funciona. Cuando no funciona, pues da igual, o sea, más que da igual, o sea, a lo que se refiere esto es de que nos tenemos que enfocar hacia lo que da resultados. Hay una palabrita que me encanta mucho, que es el concepto de pragmático. Pragmático consiste en que no es una cuestión de ser, ¿cómo se llama? No es una cuestión de ser materialista, sino de ser práctico. Por ejemplo, una de las últimas películas que acabamos de ver, que se llama El Padre, la señora, la hija del principal, trata de cuidar a su padre y todo, pero pues su papá tiene problemas mentales, ya tiene alucinaciones. Entonces ella ya no lo puede cuidar, aparte pues ella ya tiene una vida. Entonces lo que hace, aunque no le guste y prácticamente toda la película se trata de eso, de que ella no quiere tomar la decisión de mandarlo a un hospital para que lo cuiden. Entonces pues se vuelve pragmático, ¿no? De que dices, bueno, quizás no sea lo más bonito, lo que más sentimental, lo más romántico, pero sí es realmente el romántico tiene que ver mucho con lo personal, ¿eh? No necesariamente la relación de pareja. También está el concepto de todo lo que idealizamos. Entonces, se vuelve pragmático. Dice, ¿sabes que ya no lo puedo cuidar yo? Pues ni modo que alguien lo cuide y pago. Entonces se enfoca pues nada más a los resultados. Lo que no da resultados, pues ni modo, o sea, lo ignoras. Entonces, recordemos que les decía que esto se puede expresar como formas canónicas. Canónica viene de la palabra canon o lo que se puede contar, ¿sí? El canon es una manera
estándar que no hay una manera más sencilla de simplificarlo también. La ventaja de lo canónico en matemáticas es de que es universal, o sea, no importa en dónde lo veas, siempre es lo mismo. Siempre hay una manera en que todo el mundo nos podamos entender, un canon. Entonces, por ejemplo, les decía, recuerden, les decía de los min term y de los maxi term y los mini term, que esto se expresa 0, 1, 0, se expresa el 0, se expresa como la variable negada, y si tiene un 1 se pone la variable tal cual. Entonces aquí sería 0, 1, 0, se representa como A negada, B, C negada. Luego 0, 1, 1 se representa como A negada, B y C normales. ¿Sí? O sea, este renglón de aquí se representa como esto. Este renglón de acá se representa como esto. Y se representan como una sumatoria, o sea, una suma de valores de términos que se multiplican. Es decir, aquí serían compuertas AND y aquí serían compuertas OR. O sea, la suma sería una O y las multiplicaciones, los puntitos que ven aquí, sería una AND. Si nos fijamos en el último renglón, pues es ¿no? Es el último renglón donde todos son unos y por lo tanto todas las variables se ponen como un normal. O sea, no necesitamos negarlos. Luego, primera parte. Vemos, de nuevo, como les digo, no vemos toda la tabla, nada más vemos la parte de la tabla que tienes unos. Lo demás lo ignoras. ¿Sí? Luego, si eso que tienes arriba, esto que tienes aquí, lo expresas como una tabla, aquí veamos la tabla, nosotros podemos ver que los valores que tenemos aquí, que son estos 8, los podemos representar como esta tabla, donde si se fijan, estos dos valores, 0 y 0, son estos dos valores de acá arriba, en donde te dice, la variable A tiene el valor de 0, la variable B y C tienen el valor de 0 y 0. La variable A tiene el valor de 0 y la variable B y C tienen el valor de 0, 1. Es lo mismo que tienen acá, solamente acá acomodado de otra manera. Si se fijan, A vale 0, B y C valen 0 y te da 0. B y C vale 0, 1 y el valor de la función es 0. O sea, esta tablita de aquí que ven es exactamente lo mismo que esto que tienen acá arriba. ¿Sí? Una parte muy importante del razonamiento matemático es esa, que ustedes puedan ver lo mismo de diferentes maneras. Eso es muy importante. O sea, es un tipo de inteligencia que, que, que es, por ejemplo, yo estaba leyendo la otra vez los tipos de inteligencia y te decía de que es como cuando ves un mapa. Si tú un mapa lo tienes que voltear y lo tienes que acomodar de cierta manera para que lo puedas entender, significa que no tienes esa habilidad de poder cambiar algo y que sigas diciendo, pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, esta tabla de aquí es exactamente esta tabla de aquí, simplemente mostrada de otra manera. De esta manera, esto ya sería un mapa de coordenadas y habríamos que ver cómo lo procesamos con el ánimo de optimizar, ¿sí? Recordemos el concepto de optimizar. Tenemos 8 casillas. Tenemos 8 casillas, ¿por qué? Porque tenemos 3 variables. Si tuviéramos 4 variables, entonces tendrías dos variables así en columna, 2 variables en renglón, y aquí en lugar de tener 8 tendrías 16 si tuviéramos 4. Si tuviéramos 2, tendríamos nada más 4 casillas. Si tuviéramos 5, tendríamos 32 casillas. Recuerden que es 2 elevado al número de entradas. Recuerden que las entradas de los circuitos son los switch, donde te dicen los que puedes prender y apagar. Cuando lo prendes es un 1, cuando lo apagas es un 0. Entonces, regresando a esta parte. Son 8 porque son 3 variables. Segundo, en cada casilla está dado el valor de la función, ¿sí? O sea, te dice que cuando A es 0, pero cuando B y C tienen 1 y 1, entonces el valor de la función, la salida del circuito es 1. Cuando A vale 0 y B y C valen 0, entonces la salida del circuito
circuito es 0, ¿sí? Entonces podemos ver que es exactamente la misma tabla anterior, pero acomodada de otra manera. Este acomodo nos va a servir más. Muchas veces, y prácticamente en computación, eso es el pan de cada día. O sea, tu usuario puede entender las cosas de cierta manera, pero parte de tu trabajo consiste en que tu trabajo consiste en que puedas ver lo que ve el usuario de diferentes maneras y trates de adaptarlo a la mejor forma de la máquina. Eso te va a ahorrar mucho trabajo y te va a permitir muchas veces solucionar algo. De otra manera, si tratas de hacer, a mí me pasó una vez que estábamos diseñando una base de datos y teníamos unos formatos que llenaban en un hospital. Y a la hora que dijimos, bueno, el médico lo va a seguir viendo como la tablita, como le gusta, pero internamente lo vas a guardar de otra manera, porque no es óptimo, no es una manera eficiente de hacerlo. Entonces es algo importante, porque tienes que ver la habilidad de que, oye, y si esto lo cambio, y si esto lo volteo, y si esto ahora lo veo así, ¿qué ventajas o qué desventajas me traen? Entonces, bueno, de nuevo, los valores de A. Recordemos que esto todo hay cuatro como les digo, si en lugar de tener tres variables tuviéramos cuatro, que serían dos variables como columnas y dos variables como renglones, entonces tendríamos en lugar de dos renglones tendríamos cuatro y quizás las mismas. Sí. Dado una casilla cualquiera, mirando el número situado en la misma fila, nos informa el valor de la variable y los dos valores superiores. Bueno, eso ya, como les decía, ¿no? Si la variable A vale 1 y la variable B y C valen 1 también, pues sabemos que el resultado va a ser este, es 1. ¿Sí? Es lo mismo que la tabla original, nada más que expresado de otra forma. Entonces, ahora sí ya viene lo interesante. Entre dos casillas subyacentes cualquiera, solo varía una variable de entrada, quedando las otras dos con los mismos valores. Por ejemplo, si estamos en la casilla inferior, bueno, vamos a verlo ya arriba. Nosotros podemos ver que entre estas dos casillas, por ejemplo, entre esta y esta, el único valor que cambia es la C, es decir, el tercer valor. Es decir, el valor sería 0, 0, 0 y da esto. 0, 0, 1 y da esto. Lo único que cambia entre estos dos es el último. Ahora, entre estas dos casillas es el 0, 0, 1 y el 0, 0, 1 es esta. Y sería el 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambiaría en los dos casos? El 1 del medio. O sea, si nos fijamos en cada uno de estos, la diferencia entre este y este cambia nada más el 1. La diferencia entre el segundo 1, o sea, este 1 se convierte en 0, o este 0 se convierte en 1, como lo quieran ver. El 1 permanece constante. Entre estos dos, el 1 permanece constante y este 0 cambia por este 1 o este 1 con este 0, como lo quieras ver. Si nos fijamos cómo está acomodado de tal manera que te dice que solo lo que cambia es una cosa, ¿sí? Entonces eso es muy interesante porque lo que te quiere decir es de que son casi iguales, nada más que cambia un factor. Entonces lo que tienes que analizar es que si ese factor es súper importante o no lo es, ¿sí? Dice, en dos casillas subsecuentes, bueno, si comparamos los valores, lo mismo ocurre si nos desplazamos a cualquiera de las casillas. Aclarando, este documento es el CUR DIC 05, debe de venir en el material. Y bueno, si quieren leerlo, porque está bastante largo, bueno, no es tanto, son 3 hojas. Pero bueno, más a detalle lo dicen con otras palabras, pero bueno, es la idea de explicárselo. Pero hay una propiedad, ya de que tenemos esa tablita y de que generamos ese valor. Entonces, lo que generamos una función de 6 términos. ¿Sí? 6 términos, como les decía, 6 términos, los que tienen 1,
en donde son los que nos van a importar, porque los que tienen 0, pues igual no nos interesa, porque son aquellos casos, o sea, es como pondré la siguiente situación. Imaginemos en lógica, de que dices, a ver, pues yo tarde o temprano cuando tenga 20 y tantos años, pues yo ya debo de mantenerme a mí mismo, ¿no? O sea, tu objetivo tiene que ser mantenerse. Entonces dices, a ver, pues hay 3 posibilidades. 1, que me mantengan mis papás todavía. 2, que termine mi carrera y viva de mi carrera. 3, que pues no viva de mi carrera, que la termine, pero que me gustó más las ventas y todo ese tipo de cosas. 4, que no terminé la carrera, pero pues fui muy bueno para vender, o fui muy bueno, o tengo exalumnos que también pues, les gustaba el hip hop y les gustaba la música, ¿no? Y algunos de ellos como que ese era su estrategia, ¿no? Entonces, es lo único que se preocupan nada más por los posibles casos de éxito. Ya todos los demás casos de éxito donde ni te mantiene nadie ni andas batallando, pues eso no te interesa. Entonces, aquí podemos ver la tabla anterior y vemos dos celdas que son adyacentes, 2 celdas que están juntas. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos se representan así. Si se fijan, sería 1, 1, 1. ¿Qué es esto? Es A, B, C normales. Y luego sería la siguiente celda que sería 1, 1, 0, que sería A, B y C negada. C negada, ¿por qué? Porque el último número es un 0. Si esto lo vemos como matemáticas, pues recordaremos nuestras queridas clases de cuando estamos factorizando. Entonces, si vemos este término y este término, vemos que A y B es común a los dos. A y B se factoriza y nada más te queda C con C negada. De las leyes de las leyes de simplificación, sabemos que un valor con su valor negado siempre, siempre, siempre te va a dar 1. Entonces, cualquier elemento multiplicado por 1, pues te da el mismo elemento. Entonces, de esto que tienen acá, se simplifica esto, ¿sí? Entonces, eso significa, ¿qué es lo que te quiere decir? Ah, pues lo que te quiere decir es que no importa el valor de C. El valor de C, que aquí cambia 1 y acá cambia 0, al final de cuentas el resultado es el mismo, ¿sí? Esa es la mentalidad. El decir, oye, ¿y si quito esto, jala igual? Si jala igual, entonces lo estás optimizando, porque ya hay un elemento menos. Si jala diferente, por ejemplo, imaginemos, a mí me pasó hace años, bueno, no me pasó, me lo comentaron, un administrador de una máquina mainframe, o sea, una computadora que usan muchos usuarios, se le ocurrió, decía, no hay espacio en disco duro, y entonces empezó, imagínense, yo entro a mi máquina y digo, no hay espacio, pero está la carpeta de archivos de programas. Ah, pues, quién sabe qué tenga, la voy a borrar para dejarme espacio. O voy a borrar la carpeta de Windows, ¿sí? Voy a borrarla. Entonces digo, ya hice espacio, ya optimicé, pero la verdad no. Entonces sucedió que borró una carpeta que no debía porque no conocía el sistema y echó a perder todo. Y tuvieron muchos daños y la gente tuvo que batallar muchísimo, etcétera. Entonces, optimizar no significa nada más quitar a lo tonto. Optimizar significa como esto, es decir, por ley en matemáticas esto es lo mismo que esto, ¿sí? Vamos a ver otros 2 casos. Por ejemplo, dices, podríamos ver el de acá, de aquí. Pasa lo mismo, el 1, 0, 0 te da un 1, el 1, 0, 1 te da un 1. La diferencia entre uno y el otro básicamente es el B. Digo más bien, el A y el B se mantienen constantes, el C es el que ya no tiene nada que ver.
Y entonces te va a dar lo mismo, o sea, se va a simplificar y vas a quitar también el C, ¿sí? A ver, de nuevo, yo aquí tengo un 1, 0, 0, luego tengo un 1, 0, 1. En las dos expresiones que me da un 1 y me da un 1, si veo lo único que cambia es la C, pero no importa qué valor tenga C, el resultado es igual, ¿sí? Entonces, lo que haces, dices, bueno, entonces puedo quitar la C. Igual se presenta, sería parecido, a ver, vamos a, aquí no me deja meter texto, pero, no, si me deja insertar texto, seleccionar, editar texto, ajá. No, pues obviamente no me va a dejar, es un PDF. Bueno, necesito tener la herramienta, ahorita se va a enojar, pero bueno. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa la idea que quiero transmitirles es esa, de que digas, yo tengo un proceso, ese proceso está influido por 3 valores. Me doy cuenta que uno de los valores, tome el valor que sea, el resultado final es el mismo. Entonces, por lo tanto, lo puedo quitar. Suena cruel, pero se supone que es una de las estrategias que se siguen cuando necesitan reducir personal. Cuando reducen personal, sobre todo cuando son las épocas de crisis, hacen eso. Dicen, a ver, fulanito, su trabajo lo puede hacer. De hecho, a mí me hicieron una vez. Recuerdo que cuando yo estuve de jefe de DEPI, no me querían poner secretaria. Y lo que me decían era de que, pues tú sabes usar Word, tú sabes hacer lo que hace una secretaria, entonces, por favor, digo, no es necesario. Entonces me la quisieron quitar. De hecho, me la quitaron por un buen rato, ¿no? Entonces, tratando de optimizar, pero es un problema, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, les digo, esa es otra posibilidad. Vemos el siguiente uno, que es lo mismo. Es ¿qué es lo que tratas de hacer? Bueno, lo que tratas de hacer es simplificar. A ver, vamos a ver. De nuevo, tenemos este grupo, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. A ver, el grupo 3, que es esto que está sombreado, fíjense que es el mismo que tiene acá. Ese ya lo simplificamos. Y en lugar de que nos diera esto, nos da estas dos. Ok. El grupo 3 está. Entonces, se dice que, a ver, en el grupo 1 se representa así. ¿Por qué se representa así? Porque representa que A vale 0, B y C valen 1, A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Si nos fijamos aquí de nuevo, volvemos a factorizar. A negada y B está en los dos. Factorizamos y te queda menos A por B. Aquí de nuevo representa de esta forma. Volvemos a factorizar. Si se fijan aquí como que la C es la que no aporta. ¿Sí? De hecho se puede ver hasta en los equipos, ¿no? En los equipos muchas veces tú te das cuenta y dices, bueno, este aporta, pues este lo dejo. Este no aporta o aporta muy poquito, pues lo quito. Y ni modo, los demás van a tener que hacer el trabajo que hacía ese que quitamos. Eso ocurre mucho en las épocas de crisis. En México ha habido varios. Entonces te dice que simplificas el grupo 1, a ver, viéndolo gráficamente, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 3 ya lo habíamos simplificado. Entonces aquí lo que se hace es simplifica el grupo 1, luego se simplifica el grupo 2 y el grupo 3 ya lo teníamos. Y por lo tanto tenemos esto de aquí. ¿Se puede simplificar más? Sí. Que bueno, ese es, a ver, recordemos, en la computación, muchas veces varios de los trabajos mejor pagados son gente que se dedica a esto. Gente que sabe muchas matemáticas, matemáticos incluso de carrera, que se dedican a optimizar, a decir, esto es equivalente a esto, pero esto es más corto, por lo tanto utiliza lo segundo. Ahora, te dice, esto de aquí está simplificado de esta manera, o sea, en lugar de poner todas estas expresiones, pones estas. Estas equivalen a los 3 grupos que nos interesan. ¿Por qué no simplificamos esto de acá? Porque no nos interesa.
porque son valores cero. Es la función, te da resultado cero, no te interesa. ¿Qué vas a optimizar? Pues aquellos donde haya unos. Luego dice, ¿se puede simplificar más? Sí. Imagínate, teníamos 6 grupos de sumandos que tenía 6, 1, a los 6 unos. Al hacer 3 grupos, ahora tienes 3 sumandos. O sea, la expresión original, tenías, la expresión original eran 8 sumas de multiplicaciones. Eliminas 2 porque dan 0 y te quedan 6. De esas 6 que te dan unos, la simplificaste con esto de acá. Entonces, en lugar de tener 6, ahora vas a tener 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de 2 sumas creaste una sola multiplicación. De 2 sumas creaste una sola multiplicación. Y esto también no es lo mismo que teníamos arriba. Es decir, empezamos con 8 y hasta, imagínate que dices, tomas el grupo 1, que es este, y tomas estos dos de acá. Sí. El grupo 1 se queda como está, y el grupo 2 sería esto. Estos de aquí son los mismos de acá. Y regresamos a nuestras queridas matemáticas y decimos, factorizamos. El A está acá, el A está acá. Por lo tanto, el A se toma como factor común. Tomas B negada más B. Esto sabemos que es un 1 por las identidades. Entonces, sabemos que de todo esto se simplifica nada más a A. Entonces, por lo tanto, el circuito completo es esto. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que vimos de la optimización? Pues lo que vimos de la optimización es de que la C no contribuye. O sea, el valor de C al momento, y eso ocurre mucho, muchas veces la gente cuando crea sus programas, te das cuenta que cierta parte del programa no contribuye. Cierta parte del programa o no se usa o está de más. Entonces, ¿por qué razones es importantísimo que podamos optimizar? Es decir, de el valor original de todo la operación era esto. Esto es todo el circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, de hecho, aún así, en realidad el circuito completo le faltan 2 aquí, 2 términos más, que son los términos ceros. La primera optimización que haces es el quitar aquellos renglones que te dan 0. Esa es la primera optimización que haces. Muchas veces cuando somos estudiantes, digo, yo fui estudiante 25 años, muchas veces creemos que optimizamos cuando decimos, pues las materias difíciles, a eso sí me dedico, le echo ganas. Las materias fáciles, pues ahí la dejo. Y les digo porque, pues, por ejemplo, en mi caso yo doy de esas materias fáciles, entre comillas, y mis estudiantes muchas veces no entregan, o entregan hasta mucho después, o la última unidad ya están así de que es que mi computadora se descompuso, y así vamos. Digo, yo fui jefe de control escolar, he oído historias, pero como no se imaginan. Entonces, ellos creen que optimizar consiste en dejar de hacer. Y entonces muchas veces materias que en teoría estadísticamente reprueba poca gente, de repente ves a estas personas y dices, pero ¿por qué le probaron ética o por qué le probaron métodos numéricos? No tenían por qué. Pero el problema está de que entendieron mal el concepto de optimización. El concepto de optimización quiere decir que con el mismo esfuerzo, más bien, que obtienen los mismos resultados con un menor esfuerzo. Eso es lo que tienes que entender. Entonces, de la primera optimización es esta. Quitar los renglones donde hay ceros. Quitando eso te da esto de aquí. Luego después de todo lo que se vio con los mapas de Carnot, donde lo que te dices es juntas filas que te dan el mismo valor, lo representas en formas canónicas,
factorizas y por leyes, identidades matemáticas te va quedando valores más pequeños, entonces de todo eso que teníamos arriba, te queda esto. ¿Sí? No le puedo quitar esto. Te queda esta expresión F negado de A por B más A. Y puedes ver, en primer lugar, puedes ver que ya prácticamente ya no existe la C. Esa es la primera parte. Puedes ver que, perdón, es que pensé que... Puedes ver que ya no existe la C. Puedes ver que ya no necesitas todos los, ¿cómo se llaman? Necesitas el valor de B, no importa cuál sea. Y el valor de A con pues se va a hacer así. Claro, alguien podría hacer todavía más, tratar de aplicarle más matemáticas para tratar de simplificarla, pero bueno, eso ya hasta ahí llega el mapa de Carnot. Igual hay más técnicas que te permiten ir simplificando, simplificando y simplificando. Nosotros lo vamos a ver cuando ustedes, bueno, supongo que ahorita están apenas en las primeras partes de programación. Se supone que después te permiten, te dicen el concepto de función o de procedimiento, depende del lenguaje, en donde te dicen que cierta parte de código que se repite mucho, pues lo mandas a otro lado y que nada más lo usas una sola vez, que no es otra cosa más que factorizar. En realidad, la programación la podemos ver como matemáticas, en donde tenemos términos y donde ciertos términos, código que se repite, pues se puede mandar a otro lado y se usa una sola vez y nada más se factoriza. ¿Sí? Y es algo que a veces tenemos un problema. Digo, a mí cuando me enseñaron programación, me lo enseñaron más como un arte. Digo, porque al final de cuentas, el docente que tenía yo, creo que era ingeniero industrial, pues había aprendido la programación en la práctica. O sea, leyó libros, leyó manuales y así programaba. Pero bueno, tuve la suerte de tener compañeros que son matemáticos y de alguna manera te enseñan a que la programación es matemáticas. Es matemáticas, o sea, tienes que verlo como si fueran funciones y que las funciones se pueden factorizar, las funciones se pueden optimizar de esa manera. Y te dice, ¿se puede simplificar más? No, podemos simplificarla. ¿Por qué no podemos tomar dos grupos de casillas adyacentes? Sí, o sea, esa es una manera de optimización. La otra manera de optimización sería el grupo 2, que es el que habíamos visto acá. Ya cuando llegas a una sola variable ya es muy difícil, pues ya qué más optimizas. Entonces te dice que esa es una manera, a ver, veamos cómo quedaba aquí. Esta es una manera de optimizar. Ahora, si no lo haces así y dices, si en lugar de tomar todos los renglones de aquí, lo tomo el de acá, ¿qué pasaría? Pues pasaría que estos elementos de acá equivalen a esto, estos de aquí equivalen a esto. De nuevo, podemos ver que factorizando B te queda A por A negada más A, entonces te queda esto. Y entonces al final, esta función está maximizada al máximo. ¿Sí? De nuevo, mucho de nuestro trabajo, o sea, como me decían, es que no hay esto, ok, pero búscale por otro lado. O sea, es una habilidad que tienen que desarrollar. El que dice, no se puede así, pues búscale por otro, y aunque no te digan, o sea, nuestro caso, nosotros, cuando éramos estudiantes, digo en mi caso que yo tengo una letra muy fea, cuando empezaron a salir los primeros editores de texto, o sea, los abuelitos o los bisabuelitos de Word, nunca nos dieron ningún curso. De hecho, ni siquiera nos dijeron que existían. O sea, yo con amigos buscándole, nos empezaron a decir, y ya cuando todo el mundo empezó a entregar sus trabajos en editores de texto, que ya se veían bonitos y todo ese tipo de rollos, estamos hablando que yo ya iba como en el sexto, séptimo,
ya con nuestros maestros así como que era obvio de que, pues tenías que entregarlo ya bien bonito, que eras un ingeniero. Entonces, era buscarle. Entonces es lo mismo acá, o sea, le dices, a ver, de esta manera, ¿cómo queda? Ay, pero hay otro todavía. Pues búscale la otra. Y entre esas dices, pues ¿cuál fue la mejor? Y eso es muy interesante porque, claro, aclarando, mucho de esto te hace medio maniático. Eso no queda la menor duda. O sea, entran a los blogs de programadores y que te dicen, el programador no tiene vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que verlo de una manera, de otra manera, hasta que sea óptimo. ¿Y por qué te piden que sea óptimo? Porque la memoria y los recursos de la máquina no son infinitos y no es el único programa que corre el tuyo, corren muchos. Entonces dices, pues tenemos que ser óptimos, o sea, tenemos que tratar de que funcione al mínimo. Y aparte hay otra razón muy poderosa que es muy interesante, la cuestión de la seguridad. Por ejemplo, aquí en la función original, recuerden que teníamos una variable C, pero ya después de optimizar nos dimos cuenta que C no influía. En seguridad también hay un problema con eso. Si tenemos programas o tenemos parte de nuestro código que no influyen en la salida, que realmente no contribuyen, ese código se puede usar con otros fines. O sea, alguien que encuentre que dice, ay, mira, el programa ese hace esta cosa, pero no sirve para nada. Entonces, pues voy a usarlo, voy a aprovechar lo que hace ese programa para mis propios fines. Entonces, en seguridad también el hecho de que tengamos código extra que no sirve, que dice, pues no, veamos la mentalidad, pues no pasa nada, de todas maneras el programa da la salida que tú quieres. Sí es cierto, pero alguien puede explotar un exploit que le llaman también. Puede usar ese código que tú consideras inofensivo y lo puede usar en tu contra. Al final de cuentas es lógica. ¿Sí? Entonces, es súper interesante porque también o sea, no nada más es para que corra más rápido tu programa, también tiene que ver muchísimo con el ánimo de que hagas algo donde no te puedan atacar, ¿no? Donde un programa inseguro. Y sobre todo, no sé, algunos de ustedes que lleguen a ser testers, que son los que prueban los programas. O sea, por ejemplo, Juan Carlos hace su programa, padrísimo, funciona. Luego llega un tester, que es el que usa tu programa para ver si cumple con los requerimientos y te lo destruye. Bueno, te dice, tu programa funciona, pero deberías de mejorarlo en tal y tal parte. En tales partes te puede pasar esto después de cierto caso. Y así empieza. El tester funciona más en esta forma en esta ideología de optimización. Entonces, tu programa, estoy hablando de las compañías grandes, obviamente, si trabajas para una compañía pequeñita y que nadie va a checar tus programas, pues sí, no, o sea, ahí sí ni quien te lo discuta. Pero cuando ya estás en una compañía grande, ahí sí tus programas no salen tal cual, o sea, hay alguien que te lo checa, entonces ese alguien que te lo checa, pues te pide mucho que sean óptimos. E incluso, bueno, y se lo digo por experiencia, yo también llegué a conocer cuates que se llamaban arquitectos de soluciones y cosas por el estilo, que les pagan muy bien, muy, muy bien. Muy bien, estoy hablando de 40, 50 mil pesos al mes, ¿eh? Y son gente que se dedica a optimizar. Son gente que se dedica a que tu programa funcione bien en alto rendimiento, ¿no? Entonces, pues sí es importante. Entonces, hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? ¿No hay ninguna duda? No, profe. No, profe. Sí, de nuevo, recomendaciones. Ahorita ratito subo el video, revísenlo poco a poco, vayan ligando, vayan haciéndolo ustedes, ¿sí? O sea, si no hacen, yo entiendo que en esta forma, pues uno no hace apuntes, pero yo creo que lo más recomendable y lo que uno debería de aprovechar, les digo, yo tomé cursos
a distancia hace 30 años, fueron los primeros. Es eso, o sea, ves la grabación y empiezas tú a hacerlo y empiezas a decir, a ver, ¿por qué hizo esto y por qué lo hizo el otro? Y la ventajota que tienes es que lo puedes adelantar, lo puedes retrasar, puedes ponerlo en el lugar que te interesa más y puedes seguirlo de una mucha mejor manera a que al tener a la persona, ¿sí? Porque la persona igual te puede confundir más, como en mi caso a veces los confundo más. Entonces, de la otra manera, no, de la otra manera aprendes a tu ritmo y tú mismo lo vas controlando. Y eso es bueno porque cuando vayan a trabajar muchas veces no les van a dar cursos. O sea, te van a dar tutoriales y llégale. O sea, y no va a haber alguien así que te asesore, va a ser y queremos que en una semana termines aprendiendo tal cosa porque ya tenemos que empezar en producción. Y pero es importante, ¿no? Es importante, yo creo que les va a servir mucho. Y esta experiencia de la pandemia, que de nuevo, no vamos a regresar ahorita, vamos a regresar cuando muy pronto en septiembre. Les va a servir mucho porque prácticamente el mundo ya se volvió así. Entonces, eso va a ser la norma. O sea, yo tengo exalumnos, por ejemplo, tengo una exalumna que vive en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, y trabaja para compañías en Ciudad de México. Entonces, como que eso va a ser ya más la norma. En lugar de que te tengas que ir a otro lugar, vas a poder trabajar en tu casa, pero con formas así. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos el próximo lunes. Recuerden, el próximo viernes es el examen y la entrega de prácticas. La semana que viene vamos a ver cuáles son las prácticas. Posiblemente voy a cambiar la práctica número 8. Si esta es la unidad número 4, sí. Voy a cambiar la práctica número 8. La 7 es muy posible que la deje igual, pero la 8 sí puede que le cambie un poquito. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo lunes y ya para que veamos las prácticas y lo que tienen que entregar para la unidad número 4. Gracias. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profe.